Bueno, agradecemos su atención y su asistencia. Buen día a todos y bienvenidos al webinar 5 cosas que debes de saber antes de instalar paneles solares en tu casa, negocio o empresa. Y para dar inicio, les compartiré que Alternativa Energética S.A.D.C.B. tiene 13 años en el sector energético, ofreciendo un servicio profesional y firmes conocimientos técnicos y prácticos para el desarrollo de soluciones fotovoltaicas en su modalidad sistemas fuera de red, como luminarias solares o electrificación rural, y de sistemas conectados a la red en generación distribuida, paneles solares, para usuarios residenciales, comerciales e industriales. Contamos con más de 1.35 megawatts de potencia instalada en nuestros proyectos fotovoltaicos. Alternativa Energética forma parte de las empresas acreditadas en el Padrón de Empresas Especializadas FIDE, con la especialidad de diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos en todas las tarifas eléctricas, desde el año 2014 a la fecha. También forma parte del selecto grupo de 13 empresas que, en todo el país, han sido aprobadas para operar los fondos del programa C-Solar, siendo la única empresa poblana en obtener esta distinción. Además, es grato compartirles que nuestro personal técnico tiene las siguientes certificaciones ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, mejor conocido como Conocer, en las competencias laborales especializadas del sector solar, gestión de eficiencia energética en la organización, instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable, instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria, promoción del ahorro en el desempeño integral de los sistemas energéticos de la vivienda. La empresa es socio corporativo de la Asociación Nacional de Energía Solar, AC, la asociación de especialistas en energía solar más antigua del país. También de la Asociación Mexicana de Proveedores de Energías Renovables, AMPER, y es miembro fundador del Clúster Industria Solar Centro Sur, AC. Clúster Insol, asociación que es el punto de reunión del sector solar en la región, encabezando en este momento la presidencia de la asociación. Y en este webinar nos acompaña nuestro ponente, Luis Jacob Totorwa Kotsomi. Tiene más de 10 años instalando paneles solares y ha ayudado a muchísimas personas y empresas a diseñar, instalar y poner en marcha sus paneles solares y actualmente lidera la gerencia de operaciones. Hoy nos compartirá los 5 puntos básicos que debes considerar para poner paneles solares con éxito, sin contratiempos y sorpresas desagradables. Si durante la charla informativa tienes alguna duda o comentario, te invito a escribirla en el espacio del chat que está en la parte media inferior y estas serán resueltas una vez concluida la participación de nuestro ponente. Si no diese tiempo, por favor, déjanos en mensaje privado tu nombre, número de contacto y correo electrónico para darte el seguimiento oportuno. Sin más, cedemos el espacio a nuestro ponente y bienvenido. Muchísimas gracias, Ari, por esa presentación. Y bueno, sin más, vamos a empezar. 5 cosas que debes de saber antes de instalar paneles solares en tu casa, negocio o empresa. Hola, mi nombre es Jacob Totorwa, soy el gerente de operaciones en Alternativa Energética. Y dice un refrán, el sol sale para todos. Yo les diría, aprovechémoslo. Ok, hoy hablaremos de estos 5 puntos que vemos a continuación. El primero es, ¿económicamente convienen los paneles solares? Quizás te has hecho esta pregunta y hoy la vamos a contestar. ¿Cómo poner paneles solares si no tengo dinero para invertir? Ok, si no tienes dinero para invertir, no te preocupes. Seguramente mes con mes o bimestre con bimestre vienes pagando tu recibo de luz. Te vamos a decir cómo puedes ocupar este dinero para poner paneles solares. El tercer punto ¿es legal poner paneles solares en México? Y la respuesta es sí, sí es legal. Inclusive hay leyes que fomentan a través de incentivos fiscales el uso de esta tecnología. Cuarto punto, ¿qué necesita tu casa, negocio o empresa para poner paneles solares? Y a lo mejor no te habías hecho esta pregunta, pero te vamos a compartir 3 puntos importantes a considerar que tienes que ver en tu casa, negocio o empresa antes de instalar paneles solares.
Y el punto número 5 es, ¿cuáles son los trámites y permisos para poner paneles solares? Y aquí viene la parte un poco densa, si tú quieres. Pero no te preocupes, los vamos a comentar. No es necesario que tú hagas estos trámites o que conozcas de estos permisos o leyes. Para eso estamos nosotros. Quiero recordarles a todos los que nos están viendo que el punto 1 y el punto número 2 son un resumen muy breve de los 2 webinars que anteriormente tuvimos. Estos webinars, así como este que estamos grabando, los vamos a compartir con ustedes posteriormente. A todas las personas que se inscribieron en nuestros webinars, les vamos a hacer llegar este material por medio de una liga en correo electrónico. Entonces, estos 2 puntos, el punto número 1 y el punto número 2, son un recordatorio breve de estos 2 webinars que ya tuvimos anteriormente. Ok, también quiero hacerles una aclaración. Esta es un webinar no técnico. Aunque van a escuchar términos que a lo mejor les parezcan un poco complicados, voy a tratar de simplificarlos lo más posible para hacer más dinámica la plática. Así es. Te pediría también que en determinado momento puedas imaginarte o contextualizarte un poco en tu propia situación. Si tienes alguna referencia de la propia instalación que tú tengas en tu casa, la puedas traer al presente. No todos los puntos que aquí vamos a tocar aplican para todos los casos, pero de ser el tuyo, pues te pongas un poco en este contexto de, ok, yo sí tengo un transformador, en mi casa sí tengo 220, o no sé en qué tarifa estoy, pero bueno, voy a aprender aquí para hacerlo un poco más dinámico, ¿no? También compartas o traigas en la mente esa experiencia que tú ya tienes tratando estos temas, no tan profundos, pero sí de alguna manera conocerlos. Dicho esta aclaración, empecemos. ¿Económicamente convienen los paneles solares? La respuesta es sí. Sí convienen los paneles solares y vamos a ver en el siguiente punto en dónde sí convienen. Ok, empecemos para dividir en 2 grandes grupos los usuarios a los cuales nosotros nos estamos refiriendo. Te decíamos que poner paneles solares en tu casa o negocio. Y para eso vamos a hablar de las tarifas en el hogar y en los negocios. O en tu industria, que sería el otro grupo de usuarios que vamos a estar tocando. Entonces vamos a dividirlos en estos 2 grandes grupos. Hogar y negocio e industria. Y lo vamos a hacer básicamente porque Comisión Federal nos habla de una tarifa en baja tensión y otra tarifa en media tensión. Hogar y negocio son baja tensión. Y la tarifa que aplica es una tarifa DAC, que es doméstico de alto consumo, y una tarifa PDBT. Si tú tienes una tienda, una cafetería, un súper, un taller, seguramente estás en tarifa PDBT. Ahora, si tú tienes una industria más grande, donde tienes un transformador, estás en tarifa media tensión, y hay ordinaria y horaria. Y ahorita vamos a ver por qué es relevante este punto. Y básicamente es muy relevante porque el costo de la electricidad va en función de qué tarifa estás. Pongamos un ejemplo, tarifa 1. En tarifa 1 tenemos 3 renglones, que es dependiendo de cuánta electricidad tú consumes, es lo que te cobra Comisión Federal. Por poner un ejemplo, si consumes menos de 150 kilowatts, pagas a 80 centavos en kilowatts. Y aquí empezamos con los términos. Me vas a decir, ¿qué es un kilowatt? Bueno, yo haría la analogía como cuando vas a la tortillería y pides 1 kilo de tortilla. Sabes que son 1000 gramos de tortilla. O vas a una carnicería y pides 1 kilogramo de carne. Kilowatt es la unidad de energía eléctrica y el watt es la unidad de energía eléctrica y el kilowatt son 1000 watts. Tomemos esta analogía y sigamos. Si nosotros vemos el costo de la tarifa 1 en el primer renglón, que son 0.80 centavos por cada unidad de energía o por cada kilowatt, y lo contrastamos con la tarifa DAC, que cada unidad de energía o kilowatt nos cuesta 4.55 pesos por cada kilowatt, hay una diferencia en el costo. Y esta diferencia es la que nosotros vamos viendo en las diferentes tarifas y ahí es a donde es económicamente viable poner paneles solares en estas tarifas. Tarifa DAC, tarifa PDBT, tarifa GDBT, inclusive las tarifas industriales, como son la gran demanda, media tensión ordinaria y horaria. Esta última, la horaria, inclusive también tiene 3 renglones. Por simplicidad no los vamos a comentar, quedémonos con estas. Entonces, la tarifa DAC es 5.6 veces más cara que la tarifa 1 en el primer renglón. Entonces, por eso sí es económicamente atractivo instalar paneles en tarifa DAC, tarifa PDBT y
y tarifa media tensión ordinaria y horaria. Ok, entonces, para que tú puedas tener más información acerca de este webinar, te vamos a enviar la liga para que puedas ver todo lo demás que se habló aquí y tengas un contexto mejor. En este caso, pasemos al siguiente punto. Ya vimos que sí es económicamente atractivo poner paneles solares en base a la tarifa en la que estemos. Ahora, ¿cómo poner paneles solares si no tengo dinero para invertir? Y te decía yo, ok, puede ser que no tengas dinero para invertir, pero seguramente mes con mes vienes pagando el recibo de luz, o bimestralmente, si es tu caso. Entonces, para eso se ocupan sistemas de financiamiento según el tipo de usuario. Y básicamente lo que se busca con estos esquemas de financiamiento es que en lugar de que pagues tu recibo de luz, puedas pagar tu sistema solar, de paneles solares. Y de esa manera no te descapitalices. En casas tenemos 3 tipos de créditos: mejoramiento integral de la vivienda, que es de FIDE, CI Banco y BBVA. Negocio e industria, ecocrédito empresarial, que es de FIDE, el PEF, que es de FIDE, y el C Solar y el CI Banco. Y vamos a ver nada más 2 de ellos. BBVA tiene ahorita, a través de la tarjeta de crédito, solo con tu tarjeta de crédito, meses sin intereses para la adquisición de este tipo de sistemas. No requieres hacer ningún trámite, no requieres tener ningún tipo de tramitología, y lo único que requieres es pasas tu tarjeta, si tienes el crédito suficiente lo puedes ocupar. Y está pensado básicamente para usuarios tarifa 1, DAC y PDVT, y el nivel de adquisición es simple. Solo requieres tu tarjeta, pasas tarjetazo y ya puedes instalar paneles solares. Alternativa Energética te puede ayudar con esta trámite. Somos de las primeras empresas en Puebla que lo tiene, si no es que somos la única que tiene este convenio con ellos. Entonces yo te pediría, aprovéchalo y pon paneles solares a través de BBVA. Y el otro esquema de financiamiento, donde tú puedes aprovechar los pagos que actualmente hace esa comisión para poner tu sistema solar, lo tiene FIDE. Este esquema de financiamiento es un tanto más complejo que el anterior. Aquí se requiere enviar una carpeta técnica con FIDE, FIDE la revisa, FIDE también hace un contrato tripartita entre FIDE, el usuario y nosotros, y entonces por eso decimos que el nivel de adquisición es alto. Te recuerdo, este webinar lo tenemos disponible para ti. Si quieres ver los otros esquemas de financiamiento, te pido que lo veas una vez tengas la liga. Entonces, una vez que ya vimos que sí podemos instalar paneles solares a través de créditos que ocupan básicamente el pago que actualmente hacemos a comisión, entremos un tanto en materia. Y la primera parte importante que muchas veces no nos dicen los instaladores o la gente que nos propone un sistema solar es la parte legal. Y ¿es legal poner paneles solares en México? Y la respuesta es sí. Empecemos con un poco de historia para entrar un tanto en materia. En el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre del 2013, se reforma el artículo 25, 27 y 28 de la Constitución, que es lo que permite o da paso a la reforma energética. Y en estos artículos lo que nos dice es que el Estado es el único que tiene la capacidad de planear y controlar el sistema eléctrico nacional, así como la transmisión y distribución de electricidad. Pero la modificación de estos artículos abre la posibilidad de que terceros o particulares puedan generar electricidad. Entonces aquí ya nos está abriendo el campo a que nosotros podamos generar nuestra propia electricidad. En el Diario Oficial se publica el 11 de agosto del 2014 la Ley de la Industria Eléctrica. Y en su artículo 3, párrafo 23, habla sobre la generación distribuida que no requiere de un permiso especial. Y aquí es donde nos da más cabida a nosotros para poder instalar un panel fotovoltaico. Y te voy a decir, ¿qué tiene que ver un panel fotovoltaico con generación distribuida? Generación distribuida es la modalidad que tú puedes generar electricidad a través de una central eléctrica, entiéndase, paneles solares, de forma distribuida en cualquier punto de la República que tenga acceso a las redes generales de distribución, que no es otra cosa que los cableados de CFE. Tú puedes tener esta generación distribuida y tú puedes poner paneles solares para generar tu propia luz. Y esta parte importante de no requiere de permiso es muy, muy significativa. Esto es, yo no tengo que solicitar un permiso ante la ley, ante el gobierno, ante ninguna institución para poder poner mis paneles solares si mi instalación es abajo de 500 kilowatts. Entonces, ya la ley me lo permite. Luego tenemos la Ley de la Transición Energética, que se publica en el Diario Oficial el 24 de diciembre del 2015.
donde habla que la generación distribuida menciona que genera ahorros para el pago del concepto de electricidad. Entonces, de aquí viene esta parte donde la ley nos permite poner paneles solares para poder ahorrar el pago en la electricidad. Otra parte importante es el impuesto sobre la renta, porque de esta forma el gobierno está tratando de incentivar el uso de esta tecnología. Y habla de los porcentajes máximos de descuento tratándose de activos fijos. Y en el párrafo 13 nos dice que es 100% para maquinaria y equipos para la generación de energía proveniente de fuentes renovables y de sistemas de generación de electricidad eficiente. Poniéndolo de otra manera y más sencillo, si tú pones paneles solares, tú puedes deducir el importe en el 100% en el ejercicio fiscal en el que estés y aplicarlo como un beneficio para tu empresa. De esa manera, el gobierno también incentiva a través de la ley el uso de esta tecnología. Y entrando ya un poquito más en materia de lo que sería los paneles solares como tal. La CRE emite una resolución que expide las disposiciones y modelos de contrato y contraprestación aplicables a las centrales de generación distribuida. En el diario oficial, el 7 de marzo del 2017. Y te vas a decir, ¿y esto qué es? Bueno, básicamente son 2 o 3 puntos muy importantes. Uno es el contrato de interconexión. Recordemos que esto es los paneles solares, y del tema que estamos hablando es cuando tú interconectas con comisión y puedes tener un ahorro reflejado en el recibo que tú tienes de ellos. Para eso tú haces un contrato de interconexión. Y en esta resolución, lo que nos plantea o lo que nos dice es básicamente los derechos y las obligaciones que tenemos nosotros, que tenemos una central de generación o paneles solares y queremos interconectarnos con las redes generales de distribución o querer conectarnos con CFE. Ese es el contrato de interconexión. Y abajo, en este mismo documento, también nos habla del contrato de contraprestación. Esta parte también es muy interesante, porque aquí es donde nos dice cómo va a ser la facturación que nos va a hacer CFE e inclusive cómo va a ser la contraprestación o pago que nosotros vamos a recibir por esa energía que nosotros vamos a estar intercambiando con ellos. Esto es, en el de arriba, contrato de interconexión, es derechos y obligaciones de cómo yo me conecto con CFE, y abajo es cómo CFE me va a pagar o le voy a pagar cuando hay un flujo de energía o un intercambio de energía, que es lo que queremos hacer. Yo quiero poner mis paneles solares para dejar de consumir de electricidad de CFE. Y también en esta resolución nos habla de los requerimientos de obras para la interconexión. Este punto es muy importante porque si estás pensando poner paneles solares, debería de revisar estos supuestos, porque aquí es donde no leemos las letras chiquitas y muchas veces podemos llevarnos una sorpresa muy desagradable. ¿Y a qué me refiero? Esta resolución nos dice que si nuestra instalación eléctrica cae en 4 supuestos, las adecuaciones que requerimos hacer para que nos podamos conectar con CFE van a cuenta de nosotros. La primera de ellas es si no hay un contrato de CFE como tal. Entonces, pongamos un ejemplo. Tú tienes un terreno y en el terreno tú quieres poner paneles solares porque vas a vender electricidad, pero en ese terreno no hay ningún contrato y no hay una línea de CFE. Para que tú puedas poner tus paneles solares en ese terreno y la línea de CFE llegue allá, esa infraestructura tú la tienes que poner. Corre por tu cuenta. Ese es un ejemplo. La otra es, por ejemplo, y es muy común en casa habitación o inclusive en pequeños negocios o comercios, como puede ser una tienda, como puede ser un restaurante, etcétera, ¿no? Que las fases, y esto es 220, trifásico, 110, si tienen un poco de estos conceptos lo van a captar mejor. Si las fases en las que están tus paneles solares no coinciden con la fase que tú tienes contratada, la adecuación para hacer esto también corre por cuenta tuya. ¿Ok? El tercer punto nos habla ya un poco más de transformadores. Y esto es, si en una colonia hay muchos sistemas fotovoltaicos y el transformador o el equipo donde nos conectamos todos con CFE ya está al más del 80% de su capacidad, ya no podemos conectarnos a ese sistema. Hay proyectos que se han cancelado precisamente por esta condición. Ya no se puede conectar, porque ya esa red de CFE ya está muy llena.
ya no tiene capacidad para recibir lo que nosotros vamos a generar. Si quisiéramos nosotros conectarnos ahí, tendríamos que poner un transformador extra. Y eso corre a cuenta del usuario. Y el último punto que nos habla de esta parte es cuando el contrato que tenemos actualmente con CFE es de una capacidad, pongamos 100 kilowatts, y la central eléctrica que yo quiero poner, o los paneles solares que yo quiero poner, son de 150 kilowatts. Las adecuaciones necesarias para poder llevar a cabo eso corren por mi cuenta. Vuelvo a insistir, esta parte es muy importante porque muchas veces por esto se puede cancelar un proyecto o inclusive si ya estás instalando y no tuviste la consideración de hacer esto, puedes tener una sorpresa muy desagradable. Ha pasado y pasa frecuentemente. Por eso es importante que lo tomemos en consideración. Y aquí vamos a ver un poco del esquema de contraprestación, que es uno de los puntos anteriores. Y esta parte es muy interesante porque tenemos el caso de un cliente, y lo vamos a ver ahorita, en donde la Comisión Federal ya le está pagando a él por la electricidad que genera. Y entonces tendríamos que entender cómo es que nos va a pagar. Net metering, que es el primer esquema de contraprestación, es donde normalmente se hacen todos los contratos de interconexión. Y aquí es muy sencillo. Tenemos un solo medidor que es bidireccional y a través de él pasa la energía que yo entrego de los paneles solares con comisión y de regreso, la energía que Comisión Federal me entrega. La facturación es muy sencilla. Se toma lo que Comisión Federal, la cantidad de electricidad o de energía que Comisión Federal me entrega y le resto la cantidad de electricidad que yo genero. Si yo genero energía de más, Comisión Federal me debe dinero. Si yo genero o consumo más energía de comisión, yo le debo dinero a comisión. Entonces, hay un solo medidor en esta modalidad de net metering. Net billing es un poco diferente porque hay dos medidores. Un medidor solo para el panel fotovoltaico y otro medidor para el centro de carga o los consumos que tengamos. Se hace la facturación de la misma manera, dependiendo de cuánto entrego o cuánto consumo. Y la venta total, que realmente son pocas las instalaciones, pero si tú estás pensando en invertir, esta pudiera ser una opción. Venta total es, tú no requieres tener un centro de carga, o sea, consumos en ese punto. Lo único que requieres es, vas a poner un medidor, tú vas a poner tus paneles solares y esa electricidad tú la vas a entregar a Comisión Federal. Y la electricidad que tú entregues, Comisión Federal te la va a pagar. Son las tres modalidades que existen para hacer ese contrato de contraprestación. Decíamos, contraprestación no es otra cosa más que el pago que yo recibo por la electricidad que genero o el pago que yo hago por la electricidad que ocupo de Comisión Federal. Y estas tres modalidades las permite la ley. Ahora, vayamos con nuestro ejemplo. Un cliente me habla y me dice, oye, bien preocupado. Me dice, oye, ingeniero, ¿sabes qué? Comisión me está haciendo un cargo y no sé por qué. Yo le dije, ¿un cargo? Sí, me dice un cargo. Digo, mándame el oficio. Entonces me envía este correo electrónico. Voy a leer los primeros párrafos. Me dice, estimado generador exento. En atención al contrato de contraprestación vigente bajo la modalidad net metering, recordemos que es la primera que veíamos, que suscribiste con CFE, suministrador de servicios básicos, anexo al presente, le enviamos el estado de cuenta que contiene la cantidad de energía eléctrica entregada a las redes generales de distribución en su punto de interconexión. Ok. Me dice que en base al contrato de net metering que yo tengo y la cantidad de energía que yo entregué a comisión. Y aquí vemos los datos. En el año 19, en el mes 4, los kilowatts que yo le pasé a comisión son 261, el precio por kilowatt es de 1.91 y el subtotal que comisión me debe son 498 pesos. Recordemos que inclusive en una lámina anterior veíamos que el precio en tarifa comercial o PDBT era de 3.33 pesos por kilowatt. Comisión no me va a pagar si yo le vendo electricidad al mismo precio que me la vende. Aquí me la está pagando 1.99. Pero aún así, puede ser interesante este esquema si tú tienes ganas de invertir en paneles solares para que comisión te pague esa electricidad. Y para que me la pague, básicamente eso es lo que me pide, una cédula de identificación fiscal, un formato de solicitud mediante la transferencia bancaria y copia de los estados de cuenta. Este cliente, por cuestiones contables, no iba a hacer el cobro a Comisión Federal de Electricidad. Pero es un ejemplo de que ya Comisión Federal de Electricidad está pagando a los que tenemos paneles solares si hay una diferencia a nuestro favor. Otro punto importante u otro documento legal muy importante es el manual de interconexión. Y básicamente aquí es como la parte administrativa y técnica.
¿Qué nos dice este manual de interconexión? Básicamente nos clasifica en dos tipos de centrales, baja tensión, que veíamos un poco en la parte al principio que es baja tensión, y nos dice que el sistema de interconexión puede ser en baja tensión, o MT1 y MT2, media tensión 1 o media tensión 2, y va a depender del tamaño del sistema fotovoltaico que caigamos en una de estas tres clasificaciones. También nos habla de las unidades de inspección, y este punto es bien importante. ¿Qué es una unidad de inspección? No es otra cosa que una tercera parte aprobada por organismos gubernamentales, como puede ser la CRE, que nos va a calificar la instalación fotovoltaica que nosotros hagamos, y en el caso de la unidad de inspección, es que nosotros al inyectar energía a Comisión Federal no vayamos a generar o a estar fuera de norma, básicamente. Nos palomea de que la instalación es correcta y podemos entregarle electricidad a Comisión Federal. Procedimientos administrativos, este documento también nos habla de qué requisitos requerimos para hacer el contrato de interconexión, nos marca tiempos, que muchas veces estos tiempos no se cumplen. Ahí nos habla de 18 días y muchas veces estos tiempos toman 2, 3 meses. Pero bueno, ahí es donde se ponen los procesos administrativos y también nos habla de los derechos y obligaciones que tenemos como generadores de electricidad y a su vez CFE como distribuidor. Entonces, este documento también es importante y hay que considerarlo y tenerlo en cuenta para dimensionar y poner paneles solares. Viendo eso, pasemos a lo que sigue. ¿Qué necesita tu casa, negocio o empresa para poner paneles solares? Básicamente, empezamos por las cosas como muy sencillas y obvias que muchas veces no se consideran. Tener un área disponible y adecuada. Vemos dos ejemplos. Del lado izquierdo tenemos un techo plano, donde podemos poner una instalación realmente sencilla, sin más complicaciones. Por el contrario, vemos del lado derecho una instalación. Si vemos, nos fijamos en la fotografía, en la parte inferior izquierda vemos una persona. Entonces nos da como una dimensión de la estructura que se tuvo que poner. Esto obviamente implica un sobrecosto. Y muchas veces el área nos impide poner paneles solares porque no se puede. Sobre un techo de asbesto, por ejemplo, es muy complicado ponerlo. Y muchas veces tratar de poner una estructura sale más caro que la propia instalación fotovoltaica. Primer punto sería un área disponible y adecuada para poner paneles solares. El segundo punto es sombramiento. Hay lugares en donde, ok, sí tengo el espacio, pero estoy lleno de edificios, ¿no? O tengo objetos naturales como puede ser una palmera, un árbol, etcétera, que me van a impedir recibir energía solar todo el tiempo. En la foto tenemos un ejemplo extremo. El cliente ya tenía sus paneles solares, como lo podemos ver, pero ellos decidieron construir enfrente de los paneles solares la estructura que se ve. Entonces, me habla el cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya empiezo a pagar electricidad del 100% que se estaban ahorrando, ya pagaban el 70%, porque prácticamente todo el día les estaba generando sombras. Entonces, los sombreamientos también son importantes y hay que considerarlos. Y el tercer punto son pues, las instalaciones eléctricas adecuadas. Tenemos dos ejemplos. Izquierdo, una instalación, podríamos decirlo, que bien hecha, y en la parte de derecha, una instalación que deja mucho que desear. Muchas veces, inclusive, esto también puede ser causa de que no se pueda poner una instalación solar, porque esta instalación no cumple con la normativa de CFE, que es el último punto, y entonces no podemos instalar. O si se instala, requiere un adecuado mantenimiento o corrección, y eso implica un costo extra, que si no lo planteamos desde el principio puede significar una sorpresa desagradable cuando ya estás instalando paneles solares. Esos eran los tres puntos que, a grosso modo, muy, muy sencillos, hay que revisar en tu casa, negocio o empresa. Y ahora el último punto es, ¿cuáles son los trámites y permisos para poner paneles solares? Y esto tiene que ver con la parte legal que veíamos. Primero, tu instalación eléctrica debe de cumplir con la norma eléctrica de instalaciones eléctricas. Y veíamos que hay instalaciones que por nomás no la cumplen. Si no la cumples vamos a tener problemas, pero es un requisito cumplirla. ¿Y por qué es un requisito? Porque comisión no los va a revisar en determinado momento. También debemos de cumplir los puntos o la normativa de comisión, propia de comisión. Hay acometidas para monofásicas, para subestación, entonces esta parte normativa de CFE también hay que considerarla. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con ellas, aunque en su momento hayamos dado una mordida y me lo conectó CFE y todo fue
muy truculento. Cuando tú hagas una solicitud de interconexión, CFE lo va a volver a revisar y te va a pedir esa documentación que no la tienes. Y si no la tienes, es una causa para que no se te dé un contrato de interconexión. Entonces puede ser un problema. Ahorita cuestiones código de red, a lo mejor a alguien le suena, a lo mejor no. Es importante que lo consideren porque ya se está aplicando también, que no es otra cosa que normativa técnica de CFE. Otro punto importante son los lugares de concentración pública. Si tienes una escuela, un restaurante, una iglesia, un centro comercial y ahí quieres poner paneles solares, lo que nos va a pedir o lo marca la ley es como un lugar de concentración pública y requieres una unidad de verificación de instalaciones eléctricas de sistemas fotovoltaicos. Es un costo extra que muchas veces no se considera al principio. ¿Qué es lo que revisa este UFIE? Es que la instalación eléctrica fotovoltaica cumpla la normativa. Y también nos piden un dictamen de UIE, que es una unidad de inspección de instalación eléctrica. Y la UIEE es básicamente que las redes generales de CFE, de distribución de CFE, tengan las condiciones necesarias para que yo pueda conectarme y pueda conectar mis paneles solares y pueda entregar esa electricidad a esas redes sin generar ninguna perturbación o daño a las mismas. Punto siguiente, ya veíamos que es el contrato de interconexión y el contrato de contraprestación. Y los últimos dos puntos que estamos viendo básicamente son lo que ya hemos comentado, ¿no? Contrato de contraprestación y de interconexión, la metodología de cálculo y el acuerdo por el que se emite el manual de interconexión, que es como la parte normativa. Estos son algunos de los puntos legales que hay que considerar. Aquí también está la parte del incentivo fiscal, que muchas veces en proyectos de media tensión puede ser muy interesante porque lo hace atractivo. Estás deduciendo impuestos para el cliente y eso en el balance general del costo del proyecto lo hace viable económicamente, con periodos de recuperación de 3 años, 4 años, dependiendo de la situación particular. Entonces, son estos puntos que hay que considerar si estamos pensando en poner una instalación solar fotovoltaica. Muchos de estos no aplican para casa habitación, otros sí. Hay lugares en donde para tener electricidad, una tarifa DAC o una tarifa en baja tensión tiene que poner un transformador. Entonces es importante considerar estos puntos para que no tener sorpresas desagradables. Y ok, bueno, pues básicamente esos son los puntos a grosso modo que quería comentar con ustedes. Vamos resumiendo. El día de hoy hablamos de ¿es económicamente convienen los paneles solares? Y decíamos que sí convienen para las tarifas DAC, PDVT, GDVT, GDMTO y GDMTH. Entonces, sí convienen los paneles solares. Y decíamos, bueno, ok, me convienen los paneles, pero no tengo dinero para invertir. ¿Cómo puedo poner paneles solares si no tengo dinero? Veíamos dos esquemas de financiamiento que les estamos proponiendo. El más sencillo de todos es un tarjetazo con BBVA, con meses sin intereses a 12, 18, 24. No requieres hacer trámites más engorrosos, es muy fácil adquirirlo. El otro es a través de un crédito FIDE, por si tú tienes una empresa o una industria que requieres ponerlo, FIDE puede financiarte más de 2,5 millones de pesos. Sí hay que tener un expediente con ellos lo revisan técnicamente, que el ahorro que yo estoy proponiendo sea el adecuado para pagar el crédito, la parte legal de ellos hace un contrato tripartita, entonces es un trámite más engorroso, pero es una opción que tenemos para poner paneles solares, si lo único con lo que cuento es con el pago de luz. Ok, veíamos que es legal poner paneles solares en México, y ya nos dimos cuenta que sí, hay muchas leyes a favor para poner nosotros paneles solares, inclusive hay una que nos incentiva fiscalmente si es que decidimos hacerlo. ¿Qué necesita tu casa, negocio o empresa para poner paneles? Veíamos 3 puntos muy básicos. Uno es que tenga el espacio adecuado, que se pueda fijar. Hay iglesias, por ejemplo, en donde no te permiten hacer ninguna perforación, entonces ahí con un contrapeso se puede poner, pero hay que considerar el espacio, que sea factible, que no haya sombras, porque es un panel solar y si no tiene sol, pues es como si no tuviera gasolina un coche, no funciona. Y el último punto es pues, una instalación eléctrica en regla. Y yo creo que este último punto, tú sabes si tu instalación eléctrica está en regla, tú sabes si tienes por ahí una cuestión pendiente. Entonces, antes de pensar en paneles solares, tendrías que solucionar esto para que no sea después un impedimento para los mismos. ¿Y cuáles son los trámites y permisos para poner paneles solares? Pues básicamente veíamos que hay cuestiones legales, que ya la ley lo contempla. Hay normativos como son la parte de CFE,
y hay técnicos, ¿no? Como la cuestión esta de la NOM 001, y está pues la parte de contrato de interconexión y contrato de contraprestación. Entonces, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les vuelvo a comentar, es de carácter informativo. Si ustedes tienen duda con alguno de estos puntos y los ven como muy complejos, nosotros nos encargamos de revisar toda esta parte legal, toda esta parte técnica para poder llevar a cabo una instalación solar con paneles solares que funcione, que nos dé los resultados que estamos buscando y que no tengamos algún contratiempo o un problema por no considerar estos puntos. Les dejo mis datos de contacto, el teléfono de oficina, 222-889-5309, el WhatsApp, 222-509-0384, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Eso es todo por mi parte. Si tienen dudas o preguntas, regreso a la palabra Ari para que continuemos con nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas o comentarios. Y bueno, vamos a abrir aquí el chat y tenemos una pregunta. Dice, ¿cuál es el costo de una UVIE o una UIE? No le escuchamos, su micrófono está apagado. Ok, el costo de los dos, en términos generales, podríamos decir que es el 5% del costo del proyecto. Va a depender. Ahora, recordemos que esto solo se requiere para instalaciones en media tensión, los dos, y la UVIE se requiere para instalaciones en donde también sean lugares de concentración pública, aunque no tengan transformador. Son los dos casos en donde aplica. Gracias. Una pregunta más. ¿Recomiendas instalar paneles solares en una casa para vender la energía a CFE? Fíjate, eso depende mucho del lugar en donde estés, porque no todo el país tiene el mismo costo de producción. CFE te lo toma, y ya es un poco técnico, en función del nodo en donde estás. En el sureste, por ejemplo, la electricidad es más cara, entonces ahí convendría más que en el norte, donde es más barata. Y también depende la hora a la cual la generas. Entonces ya más bien es una cuestión de un análisis financiero más detallado, porque sí son varios factores a considerar. De entrada, yo te diría, habría que revisar el caso en particular, dependiendo de la ubicación y el horario en que vas a generar electricidad. Gracias. Una pregunta más. Tengo un familiar con una tienda. Si él quisiera poner un sistema fotovoltaico, ¿CFE le pedirá UVIE o IUIE? No, una tienda no es considerada lugar de concentración pública. Un mini súper o una cuestión como más grande, sí. Una tiendita, no. Una pregunta más. ¿Cómo sé que requiero esas inspecciones, UVIE o UIE? Ok, las dos inspecciones siempre se requieren cuando tienes un transformador en tu instalación. ¿Qué es un transformador? Digo, todos hemos ido a un Oxxo y hemos visto una caja verde que está a un lado. Una caja metálica verde que es como de la instalación eléctrica. Eso es un transformador. No es la única presentación, pero para tener una referencia es un transformador. Una casa, habitación, una tienda normal o un comercio normal, normalmente no tienen transformadores. Entonces, para los usuarios que nos ven, pues, sabrán si su instalación eléctrica cuenta con un transformador y entonces se requieren estos dos trámites adicionales, que como decíamos, tienen un costo aproximado de un 5% del monto del proyecto. Gracias. Otra pregunta. ¿Cómo sé que requiero esas... ¿dónde puedo tener más información de los créditos que maneja? Claro que sí, ahí les vamos a hacer llegar, primero, directamente con nosotros. Aquí están nuestros datos de contacto. Si nos quieres dejar tu información, nos ponemos en contacto de forma personal y te podemos hacer llegar toda esta información. Segundo, vamos a compartir el webinar que tuvimos, donde hablamos específicamente de los tipos de créditos. Se mencionaron las características de cada uno de ellos. Se los vamos a hacer llegar por correo electrónico, la liga para que lo puedan ver desde YouTube, a las personas que se inscribieron en nuestro formulario de contacto. Gracias. Si tuviesen alguna duda o un comentario respecto al tema, con gusto podemos darle respuesta en este momento.
una pregunta más. ¿Los paneles fotovoltaicos resisten condiciones climatológicas como lluvia o granizo o cómo puedo protegerlo? ¿Cómo puedes protegerlos? Ok, por fábrica cumplen cierta normativa que habla precisamente de las condiciones de trabajo, ¿no? Y es una parte importante. Cumplen con la normativa y entonces esta normativa o estas inspecciones o pruebas que se les hacen para tener estos sellos de validación garantizan una condición de trabajo estable en condiciones adversas atmosféricas. Puede ser una cuestión de granizo, de lluvia, de helada inclusive, de trabajar en el desierto, etc. Entonces, si tienen la cuestión de certificaciones, es importante porque ya está avalado de que cumplen en la mayoría de las condiciones con las condiciones adversas de trabajo. Gracias. Bueno, agradecemos su participación, ingeniero, y por la información que nos ha brindado muy oportuna y pertinente para estos momentos. Y vamos a cerrar ya la sesión del webinar. Agradecemos también a nuestros participantes que el día de hoy estuvieron con nosotros y reiteramos nuestros datos de contacto en los cuales pueden estar interactuando con nosotros, tanto en telefónico, redes sociales, y la misma página web para que puedan tener contacto. Tengo entendido que tenemos una calculadora en la cual podemos interactuar. ¿Nos puede hablar un minuto acerca sobre esto, ingeniero, de la calculadora para que puedan conocerlo? Sí, claro que sí, la calculadora lo que nos permite es saber muy rápido, de forma prácticamente instantánea, cuál sería el importe aproximado de una instalación en función del consumo. Esto es, con el recibo de luz podemos ver cuánto estamos consumiendo en kilowatts, lo ponemos en la calculadora y nos va a dar un estimado del tamaño de la inversión e inclusive del beneficio económico que vamos a tener, traduciéndolo en diferentes cosas, ¿no? Cosas como un poco más tangibles, en la calculadora nos los permite y es un buen ejercicio, yo los invito a realizarlo. Métanse a la página de interconexión.solar, ahí ponen calculadora y pueden ocupar esta herramienta que les va a permitir saber de forma rápida, de forma inmediata, cuál sería el costo aproximado de su proyecto de paneles solares. Gracias, ingeniero. Agradecemos su participación y a todos tengan muy buen día. Somos Alternativa Energética y aplicamos conocimiento donde no lo hay.